Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, somos Melina Manso y Martín Vicente de la Dirección de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Agroindustria, y estamos participando de este módulo 8 del curso virtual de OPDS sobre Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas, bueno, en el módulo específico sobre ecosistemas terrestres, que es un poquito en lo que tiene injerencia la dirección. Queríamos comentarles, como para enmarcar un poquito nuestras acciones, es que los recursos naturales de la provincia de Buenos Aires se encuentran, o la legislación o la competencia sobre los recursos naturales en provincia de Buenos Aires, mejor dicho, la competencia, se encuentra dividida entre lo que es el Ministerio, digamos, de Agroindustria y OPDS. Específicamente el Ministerio de Agroindustria a través de la Dirección de Flora y Fauna, en lo que es, digamos, fauna terrestre, y lo que es la Dirección de Pesca en lo que tiene que ver con los recursos marinos y con la pesca y los recursos justamente provenientes del mar y bueno, también fluviales, ¿no? OPDS por su lado, a través de la Dirección de Recursos Naturales y la Dirección de Áreas Protegidas, con quienes trabajamos también en contacto. Ahora más adelante les vamos a comentar acerca de qué cuestiones trabajamos en conjunto. Bien, por otro lado, lo que también queríamos mencionarles es un poquito la legislación que enmarca, digamos, nuestro accionar, que es básicamente, bueno, por una cuestión de jerarquía legislativa y demás, por la Constitución Nacional en los artículos 41 y 124, por la Constitución Provincial en el artículo 28, que, digamos, que menciona que los recursos del territorio de la provincia, tanto del suelo como de la plataforma marina hasta las 12 millas, digamos, desde la línea de ribera, son, digamos, tiene preeminencia, digamos, la provincia sobre el uso racional de esos recursos. Después, más específicamente, el Código Rural, la Ley 10.081 y su decreto reglamentario y modificatorios, digamos, posteriores. Digamos, después la Ley de Faltas Agrarias y también la Ley de Parques Zoológicos, que son en cuanto a la jerarquía, digamos, normativa. Y también, digamos, hay algunas leyes complementarias como la 11.406 que prohíbe, digamos, la actividad de tiro al pichón. Luego ya, digamos, nos norman lo que son decretos reglamentarios, o decretos, mejor dicho, como la aprobación de la estructura del ministerio que fija las acciones y funciones de la dirección, y por otro lado el decreto 279 del 18, que, digamos, se actualiza periódicamente, justamente el último es del año 2018, que establece qué especies son susceptibles de la actividad de caza. Por otra parte, tenemos también varias resoluciones que son más de tipo operativo acerca de la habilitación de establecimiento digamos, de distinto tipo, como tiene que ver con la habilitación de cotos de caza, como también la de centros de rescate y los criaderos de fauna silvestre. Eso está regulado todo por resoluciones que, digamos, tienen la facilidad de otorgar cierta flexibilidad o, digamos, de adaptarse a los cambios que hay también en los ecosistemas y en las poblaciones de las distintas especies, como para habilitar o inhabilitar justamente la caza y demás cuestiones relativas a la fauna y a la flora, ¿no? Bueno, como principales acciones justamente de la dirección tenemos el ejercer el poder de policía y de fiscalización de las actividades relacionadas con el uso agropecuario de los recursos naturales de la provincia, habilitar los establecimientos donde se haga producción, comercialización, transporte y demás cuestiones, depósito, por ejemplo, de productos y subproductos de la flora y la fauna silvestres. También el tema de la habilitación de los criaderos, los zoológicos, centros de rescate, todo lo que son comercios como peleterías, pajarerías, comercios de fauna en general y, por ejemplo, frigoríficos, caso, por ejemplo, de lo que tiene que ver con liebre o, por ejemplo, con vizcacha, y cotos de caza que están radicados en el territorio provincial, ¿verdad? Relacionado también con esto está la facultad, digamos, de pedir la documentación de las tenencias y de las guías de tránsito hacia otras jurisdicciones, es decir, a otras provincias o a Cava, de especies vivas y también de productos y subproductos, como pueden ser, bueno, como decíamos, ¿no? Cueros o animales, digamos, que hayan sido cazados y demás, pieles, etcétera, ¿no? Hoy con una actividad un poquito en menor, digamos, magnitud que en años anteriores, pero igualmente obviamente seguimos siendo
autoridad de aplicación. Por otro lado, también desarrollamos acciones de educación y de concientización en materia de conservación de flora y fauna, justamente con miras a que, poder combatir el tráfico ilegal de especies silvestres autóctonas sobre todo. Y por otra parte también, de la dirección, lo que se realiza es la autorización de la captura, lo que llamamos captura científica de flora y fauna con fines de investigación y de desarrollos tecnológicos en base a la flora y la fauna, ¿no? Todo lo que es, por ejemplo, una captura que tenga que ver, por ejemplo, con flora o con microorganismos de la flora para desarrollar, por ejemplo, medicamentos o ese tipo de cuestiones, ¿no? Que se autorizan desde acá, desde la dirección también. En general son justamente investigadores de universidades, de centros tecnológicos que están interesados en esto y justamente como son recursos de la provincia requieren de una autorización que otorga nuestra dirección, ¿no? Se realiza un trámite y se evalúa, si se autoriza o no esa captura. Bueno, dentro de las principales problemáticas o amenazas que se relacionan con la flora y la fauna de la provincia de Buenos Aires, encontramos sin duda la transformación y la destrucción del medio ambiente. Esa, como siempre, es la principal causa de degradación o destrucción del medio y lo que principalmente atenta contra la biodiversidad en cualquier ámbito, no solo en la provincia de Buenos Aires. A esto lo podemos atribuir obviamente, a la acción antrópica o acción del hombre, no solo por la introducción de especies exóticas para producción, ¿sí? Ganado, perros, gatos y demás, sino también la deforestación, la agricultura, los incendios para desmalezar, la tala, etc. Todas estas acciones, si no tuviesen una regulación, llevarían a un conflicto importante con la biodiversidad y con los recursos naturales, y en realidad ya casi no nos quedarían recursos naturales. Esta es una de las principales cosas sobre las cuales tenemos que trabajar dentro de este organismo para tratar de mediar o establecer puntos de conexión entre lo que es la economía de una provincia y las necesidades de las personas y el poder proteger o cuidar esos recursos naturales para las generaciones futuras. Otro de los puntos conflictivos siempre fue y ha sido y será la caza, ¿sí? La caza furtiva, ya sea con fines de alimentación, con fines deportivos, con fines de tráfico, independientemente de cuál sea el motivo que lleva a realizar esa acción. Es importante establecer cuáles son esos puntos, tratar de regularlo o hacer una normativa que lo pueda regular y obviamente, volviendo a lo anterior, tratar de mediar entre esta actividad, que es una actividad humana inherente a las sociedades y que si bien hoy está puesta sobre la mesa para la discusión, sigue siendo una actividad que muchas sociedades desarrollan con frecuencia. Además de esta actividad, esto conlleva a un tráfico de especies, ¿sí? Al tráfico de muchas especies, sobre todo animales, pero también de plantas, con fines diversos, desde el mascotismo hasta la exportación para mascotismo o incluirlos en otras culturas como pueden ser las culturas orientales, ¿sí? Que usan esos animales con otros fines medicinales y demás. Bueno, eso es uno de los principales conflictos que tenemos hoy desde nuestra dirección al momento de la fiscalización, que después vamos a ver que es una de las tareas que realizamos con frecuencia. Bien, el último punto es el desconocimiento desde la sociedad sobre la fauna autóctona y la fauna exótica, ¿sí? ¿Qué es exótico y qué es autóctono? Esto lleva a conflictos no solo por la introducción de especies que son conflictivas para el medio ambiente o para la biodiversidad de nuestra provincia, sino también porque lleva a procesos de discusión sociales que no terminan de clarificar la finalidad de la tenencia de animales y la de producciones como puede ser la ganadería y demás. Entonces, este es otro de los puntos sobre los cuales tenemos que trabajar y tratar de mediar entre lo que necesita la gente o lo que intenta desarrollar la gente como recurso económico de una provincia y lo que tratamos de defender nosotros, que es el medio ambiente. Dentro de las especies que frecuentemente uno no conoce o no son
popularmente conocidas como exóticas, encontramos todos los animales de producción, principalmente animales domésticos, como pueden ser la vaca, el caballo, la oveja, la cabra, el cerdo. A su vez, los animales de compañía, como pueden ser el perro y el gato, y una serie de animales que revisten una importancia en la sociedad por ser animales emblemáticos o de color, pero que no dejan de ser exóticos, como los leones, los tigres, elefantes, jirafas y demás. El conocimiento de esto por parte de la sociedad es sumamente importante, porque también delimita el tipo de sociedad que queremos formar, ¿sí? En el sentido de poder trabajar sobre lo nuestro, sobre los animales autóctonos, defender nuestros recursos, y eso se logra sin duda a través de la educación y de conocer. Es por eso que en los trabajos que hacemos en educación tratamos de fortalecer y enriquecer el conocimiento de animales autóctonos, como pueden ser el yaguareté, el puma y su importancia, tratar de poner sobre la mesa los conflictos que estos animales generan en la ganadería, en las zonas rurales, y ver de qué forma podemos tratar de articular entre esa actividad y la existencia en el medio ambiente o en la naturaleza de estas especies. Otras a nivel nacional, como el pecarí, el jote cabeza negra, la espátula rosada, aguaraguazú como un cánido, como el cánido sudamericano más grande, el tapir, carpincho, bueno, una serie innumerable de especies autóctonas que desconocemos muchas veces y que son sumamente importantes y valiosas. Bueno, además de conocer las especies, otro punto importante es conocer cómo se categorizan esas especies en cuanto a su grado de amenaza. Y en relación a esto hay distintos organismos o entes internacionales y nacionales que lo delimitan. Solo a título informativo y para ahondar un poco en el tema, vamos a nombrar a CITES, a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, que es un tratado entre partes, que es un acuerdo entre países que pasan a formar parte de esta convención, y a partir de que forman parte tienen que regular su propia legislación, o mejor dicho, tienen que crear legislación que se encuadre dentro de la normativa que establece esta convención. Lo que realiza esta convención es organizar a las especies de flora y de fauna silvestre en apéndices, en 3 apéndices puntualmente, con distinto grado de protección o restricciones para la comercialización, no solo del animal vivo, sino también de sus productos o subproductos. Por otro lado, tenemos a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, o UICN, la cual se encarga de organizar a estas especies, o a todas las especies de la fauna silvestre y de la flora silvestre, en distintas categorías según su grado de amenaza. Para eso crea libros rojos de mamíferos y aves y otros listados puntuales por grupos o taxones, ¿sí?, según los requerimientos de cada región del planeta. Bueno, dentro de las contribuciones que hace, y un poco retomando lo que decíamos al principio, la Dirección de Flora y Fauna acerca de, y también, digamos, sumado a lo que comentaba Martín recién acerca de las amenazas y las especies que están amenazadas y los distintos grados de amenaza, lo que hacemos desde la Dirección de Flora y Fauna es justamente informar sobre este tema de problemas ambientales, ¿no?, que nombrábamos al principio: modificación de los ambientes, avance de la frontera agrícola, quema o destrucción de los ambientes en general de las especies. Informamos, digamos, en estas cuestiones junto con OPDS. Estudiamos, digamos, y educamos sobre las especies que están en peligro de extinción o en amenaza por temas de tráfico y demás. Realizamos y recibimos también nosotros denuncias anónimas de particulares y de entes o de asociaciones, fundaciones, etcétera, que trabajan con fauna y con flora acerca de, por ejemplo, de lo que ellos presumen puede llegar a ser una tenencia ilegal, cuestiones por el estilo. También, digamos, trabajamos en materia legislativa en cuanto a normar la actividad, no solo a nivel de lo que son resoluciones ministeriales que hacen más bien al organismo propiamente dicho, el Ministerio de Agroindustria, sino también trabajando en comisiones del ámbito legislativo para regular la actividad. Es un trabajo que se hizo interesante, fue con zoológicos, y digamos está en proceso de trabajo en el ámbito parlamentario.
Por otra parte, fiscalizamos sobre todo lo que es el tema del uso de los recursos naturales, justamente todos los establecimientos que habilitamos, como si también cuando se reciben denuncias de oficio o digamos... se trabaja, quiero decir, de oficio o a partir de denuncias que se realizan, se realizan fiscalizaciones, inspecciones, digamos, en establecimientos o en tránsito, digamos, en el transporte de lo que pudiera ser fauna o productos de la fauna, y también, digamos, informamos sobre las especies características de cada región, digamos, un trabajo en regiones, digamos, trabajamos en lo que les interesa, por ejemplo, a cada una de las áreas, ¿no? Por ejemplo, en algunas áreas de la provincia puede ser una problemática el tema de puma, en otras puede ser el tema de jabalí. Bueno, vamos haciendo este tipo de trabajo con municipios y con entidades de cada una de las regiones, ¿no? Por ejemplo, defensa civil o bomberos o policía ecológica o la policía local de cada ámbito, como para digamos, hacer un trabajo más coordinado y más en conjunto, ¿no? Bueno, sí, volviendo un poquito a lo que era la normativa y lo que tiene que ver con el uso agropecuario de los recursos naturales, digamos, tenemos distintas categorizaciones de los tipos de caza y a su vez, digamos, que la clasificación, digamos, de las especies que son susceptibles de ser cazadas por una cuestión de, digamos, tanto de generación de recursos para la provincia como de, digamos, hacer igualmente un uso sostenible de ellos. En esto, digamos, es sobre todo en lo que se ve el trabajo por el conjunto con OPDS, ya que ellos lo que hacen es informarnos digamos, de los estados de las poblaciones de cada una de estas especies para, digamos, que nosotros podamos determinar el cupo, digamos, de especies por cada persona que caza, la temporada, los partidos, digamos, delimitado a qué partidos está circunscripta esta caza y demás, ¿no? En relación a esto, la provincia de Buenos Aires divide a las especies susceptibles de caza en distintas categorías, dentro de las cuales se encuentra, en primer lugar, la caza deportiva menor. En esta categoría se incluyen especies de bajo porte, principalmente autóctonas, y algunas exóticas como pueden ser la liebre. Y este punto es importante de remarcar, que es uno de nuestros principales trabajos y, como dijo, en el que trabajamos articuladamente con OPDS, ya que en este punto tratamos de articular o mediar entre tradiciones y costumbres de los pobladores locales, principalmente en las distintas localidades de la provincia, que por generaciones y generaciones han realizado la caza deportiva menor como atractivo para ellos. Y por otro lado, entendiendo que esta actividad genera un ingreso importante de divisas a la provincia y al país a través de cazadores extranjeros que vienen a desarrollar esta práctica en nuestro territorio. Y ese es nuestro trabajo fuerte, en tratar de articular entre todas esas actividades que se desarrollan y el uso sostenible de esos recursos. Para eso, previo a sacar las temporadas de caza menor, o que se expidan esas temporadas de caza menor, la provincia se basa en estudios realizados por OPDS, principalmente por la Dirección de Recursos Naturales, y a partir de ellos se establecen cupos de caza, zonas en las cuales se cazan, temporadas de caza y demás. Otra de las categorías en las que se divide la caza es la caza deportiva mayor, y a diferencia de la anterior, en esta categoría se incluyen todas especies de gran porte, pero que son exóticas para la provincia de Buenos Aires, y a lo largo de la historia o fueron introducidas accidentalmente o voluntariamente en otros momentos históricos. Estas especies se naturalizaron en distintos puntos de la provincia y, por considerarse dañinas, perjudiciales, invasoras, se autoriza que se case en determinados establecimientos inscriptos para tal fin, ya que para la caza de estas especies se utilizan armas de gran calibre, con el objetivo de tratar de mitigar esa acción humana de haber introducido estas especies que producen cierto daño en el medio ambiente. A su vez, existen otras categorías que están orientadas a actividades comerciales, como son la caza comercial, en la que se incluyen todas las especies
incluidas en la categoría de caza mayor, más algunas otras de caza menor, como pueden ser la vizcacha, el coipo, la liebre europea. Y el objetivo de esto es, tratando de entender las necesidades sociales, desarrollar actividades económicas que sean sostenibles en el tiempo. Por último, existe otra categoría, que es la categoría de caza plaguicida, que en su origen surge como una categoría que intentaba incluir a las especies que eran dañinas o perjudiciales o plagas para la agricultura o las producciones agrícola o ganaderas. Esto ha ido modificándose a lo largo de la historia y hoy también se incluyen especies que se consideran plagas en lugares urbanos, ¿sí? En ciudades, pueblos y demás, y casi todas las especies que se incluyen en esta categoría son especies exóticas invasoras que se han naturalizado en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Otras de los trabajos que hacemos en esta dirección, como hoy nombró la directora Melina en la introducción, es la habilitación de distintos establecimientos. Uno de ellos es la habilitación de criaderos de fauna silvestre, ya sea de especies exóticas o especies autóctonas, con distintos fines, ¿sí? Dentro de estos criaderos encontramos criaderos dedicados a la producción pecuaria, como pueden ser los criaderos de ciervo o de jabalí, para producción de astas, carne, velvet o algunos otros subproductos de la fauna silvestre. También hay algunos establecimientos dedicados a la cría de especies autóctonas o exóticas con fines de ornato o compañía, ¿sí? Como pueden ser los criaderos de aves, criaderos de erizo, criaderos de aves rapaces, etc. Y por último tenemos una serie de criaderos dedicados al desarrollo tecnológico, como pueden ser los criaderos de insectos, de bombus y otros insectos, que en general la base de ellos es en una primera instancia la investigación y el desarrollo de especies que puedan favorecer a las producciones agrícolas, pero bueno, van evolucionando hacia distintos aspectos, como puede ser la cría de esta especie para posterior exportación. Otro de los rubros que inscribimos, fiscalizamos y regulamos es el rubro comercios mayoristas y minoristas, entendidos estos rubros como aquellos establecimientos que se dedican no a la cría, sino a la comercialización estricta, es decir, comprar animales en criaderos no solo de la provincia, sino de otras provincias o de otros países, y la comercialización en el circuito interno o externo, ¿sí? Existen establecimientos que se dedican a comprar animales silvestres y posteriormente exportarlos. El punto clave de esto es que esos animales son animales nacidos en cautiverio. No se permite la comercialización de animales sacados o extraídos de la naturaleza. Otro de los rubros importantes que administramos o manejamos dentro de la dirección es el rubro zoológicos y colecciones privadas, entendidas estas instituciones como instituciones que trabajan no en una mera exhibición, sino instituciones que trabajan en la educación para la conservación y el rescate de fauna. A su vez, desarrollan tareas importantes de investigación, ¿sí? Y son uno de los puntos principales que tenemos desde el Estado provincial o con los cuales articulamos en materia de recepción de animales decomisados o del tráfico ilegal o animales de rescate, entendidos como aquellos animales que encontramos en la vía pública, al costado de un camino o en un barrio privado, que fueron atacados por perros, por personas o atropellados por un vehículo y que necesitan una asistencia primaria. Estos animales frecuentemente son derivados a estas instituciones para que sean atendidos o asistidos primariamente por los veterinarios, rehabilitados y posteriormente liberados. Esta tarea también la desarrollan otros establecimientos incluidos en otra categoría, que es la categoría de centros de rescate y rehabilitación de fauna, que difieren de los establecimientos anteriores en dos puntos principales. Estos establecimientos no tienen colección de animales, no pueden mantener animales como plantel del establecimiento y no pueden recibir público visitante
sobre todo en el área en el que realizan la actividad de rehabilitación. Son estrictamente centros de recepción, rehabilitación y reintroducción de fauna silvestre. Existen, a su vez, una serie de mitos y verdades en relación a la tenencia de animales silvestres, qué es legal y qué no es legal. Después de toda esta breve charla que hemos hecho en relación a las competencias que tenemos dentro de esta dirección, habrán visto que existen establecimientos que se dedican a la cría y a la comercialización de fauna silvestre con distintos objetivos. Es importante remarcar que la tenencia de animales silvestres no es siempre ilegal. Es ilegal siempre y cuando ese animal no tenga un origen legal, valga la redundancia, es decir, no haya sido nacido en cautiverio y bajo la estricta supervisión y control de este organismo. Ese animal que es legal puede ser tenido por una persona, por un particular, pero entendiendo que ese animal no es un elemento que puede ser utilizado para la cría, salvo que esté esa persona inscripta y regulada para tal fin, y que no siempre lo que nace en cautiverio tiene documentación o es legal. Para que lo sea, esa persona tiene que cumplir con lo que establece la legislación y tiene que permitir ser regulado por la provincia, es decir, inscribirse y permitir todos los controles que la provincia hace sobre esos animales para, obviamente, evitar que se hagan extracciones de la naturaleza y comercialización de animales sin origen legal. En este sentido es importante conocer, entonces, dónde debo comprar animales de la fauna silvestre si quiero hacerlo, y el punto clave es entender que existen establecimientos habilitados y autorizados para tal fin, que son los que se fiscalizan de rutina. ¿Cómo hago para saber si ese establecimiento está inscripto? A través de solicitarle una documentación que es la tarjeta azul. Esa tarjeta azul es una tarjeta azul que se emite por este ministerio, por esta dirección particularmente, y que acredita que esa persona o ese establecimiento está inscripto para desarrollar esa actividad comercial. ¿Qué me tiene que dar esa persona a la que le compro un animal de la fauna silvestre como documentación? La documentación que me tiene que emitir es una factura. Esa factura acredita la tenencia dentro de la provincia de Buenos Aires y esa factura debe contar con el nombre vulgar y científico de la especie, la identificación, que puede ser el microchip, el anillo o la caravana del ejemplar que estoy comprando, y el número de la tenencia de ese animal, ¿sí? El número de tenencia es como el número de DNI del animal, que lo emite la Dirección de Flora y Fauna. Si la factura incluye todos esos ítems, entonces esa factura acredita el legítimo origen y tenencia del animal dentro del territorio provincial. Si una persona decide salir fuera de la provincia con ese animal, deberá solicitar la correspondiente guía de tránsito a otra jurisdicción, siempre y cuando el lugar de destino haya autorizado el ingreso de ese ejemplar. Bueno, como conclusión de todo lo que charlamos un poquito en la última parte, lo que podemos decir es que la tenencia de animales silvestres es legal, siempre y cuando su origen, digamos, sea legal y se pueda comprobar, como decía Martín recién, a través de una factura de compra a un criadero habilitado por la Dirección de Flora y Fauna. Bueno, y por último les dejamos, digamos, datos de contacto de nuestra dirección, tanto, digamos, del lugar físico de la oficina, que es aquí en la Torre 1, para quienes conocen en La Plata, la Torre Gubernamental 1, en el piso quinto. Allí están los teléfonos, el mail y bueno, y también la página del Ministerio de Agroindustria, donde van a poder también encontrar toda la legislación y noticias referentes, por ejemplo, a la habilitación de temporadas de caza, además, y de especies que están en peligro, y otras noticias, por ejemplo, de decomisos que realizamos y demás, que siempre tratamos de difundir a través de las redes. Muchas gracias. Gracias.